Acaba de terminar una gran carrera en el Gran Premio de Hungría, en el circuito de Budapest, con emoción hasta el final. Y vamos a analizar todo lo que dejó este lindo Gran Premio que deja el campeonato de pilotos al rojo vivo. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos el like y activa esta campanita si no te pierdes de nada. Nos vamos al parón de verano, pero sabemos que la Fórmula 1 sigue y nunca para. En cuanto al tema más emocionante por ahí de la primera parte de la carrera, que fue la largada, ya que después se estabilizó un poquito, nos metemos con una gran largada de Charles Leclerc, lo mismo de Oscar Piastri, del piloto australiano que aprovechaba para presionar, pero el que mejor traccionaba era Lando Norris, que rápidamente presionaba a su compañero de equipo, aunque creo que frenó bastante temprano en la curva 1 y no hizo lo que sí hizo su compañero de equipo la temporada anterior, que se terminó metiendo. Pero esto después favorecería a Norris. En cuanto a los que largaron bien, Russell también largaba muy bien, lo superaba Lando, Alonso lo mismo, Bortoleto muy bien, y los que perdían eran Norris, Verstappen, Hatchard también con una largada complicada, Cola, Pinto y Hamilton por detrás se iban afuera en la curva 2, y eso después, como digo, se estabilizaría un poquito la carrera. Teníamos también un Yuki Tsunoda que largaba desde el pit lane por romper parque cerrado. Metiéndonos con los equipos, equipo que más complicado está y que sigue de una manera tremenda, increíble, es el equipo Alpine. Y algo que tenemos que hablar del equipo Alpine es que, pensando en lo que se viene en 2026, quiero hacer este remarque antes de hablar de los pilotos, que tengas una unidad de potencia Mercedes que vaya a ser la mejor unidad de potencia, no va a solucionar todos los problemas que vos tenés como equipo. O sea, hay mucho para hacer en Alpine, por más que es el tema del motor. No es solo el déficit del motor que tienen, porque lo vimos el día de hoy. Y si bien sus pilotos no estuvieron finos, ya que cometieron errores, tuvo una mala largada Franco, por ejemplo, que se fue afuera en la curva 2, perdió rápidamente 3 posiciones y eso lo iba a condicionar un poquito. Gasly, después que largaba con el neumático duro, ya lo pasó a Franco en la vuelta 5, ya que como dijimos, Franco tuvo una mala largada, Gasly largó bien y rápidamente se encontraron en pista, aprovechando también que avanzó una posición porque su nodo largaba desde el pit. Pero a ver, deciden hacer una estrategia de sacarlo de tráfico a Franco, que para rápidamente, para alrededor de la vuelta 15, 14. Y la primera parada en box del piloto argentino, 12 segundos tardaron en Alpine. O sea, cuando Franco entró al box, me levanté a preparar el mate, calenté el agua, me volví a sentar con el mate, ya y todavía el auto estaba en el box. Increíble lo del equipo Alpine. Una parada de 12 segundos cuando el promedio es 2 y medio. 3 segundos y medio ya se considera una mala parada. Bueno, 12 segundos metieron los muchachos de Alpine y como digo, el hecho de que tengas una unidad de potencia Mercedes el próximo año no te va a solucionar los problemas, porque justamente en el único lugar donde el auto no marca una diferencia es en el box, y terminas tardando 12 segundos, que ya le condicionaron muchísimo la carrera al piloto argentino, que puso neumático duro, cortito stint para poner el duro de vuelta en un stint final de 34 vueltas, o sea, dividió la carrera en dos. En la primera parte hizo una parada, volvió a parar en la mitad de carrera, después fue hasta el final Franco, en lo que, bueno, ya lo condicionó lo que dijimos, ¿no? Muy difícil, sufriendo muchísimo. Lo positivo para el piloto argentino, que es que terminó por delante de Gasly. ¿Por qué terminó por delante de Gasly? Porque Gasly recibió una penalización de 10 segundos que lo dejaron por detrás de Tsunoda y de Colapinto, ya que en pista había terminado por delante. Y fue una penalización de 10 segundos por causar una colisión con Sainz en la curva 1, pero prácticamente no hubiera cambiado nada, ¿no? La verdad es que debacle total del equipo francés que, como digo, hay muchas cosas por hacer además del motor. Es una temporada que ya está completamente perdida, como sabemos, pero habría que afinar estas cosas para así llegar mejor preparado a lo que se viene en el próximo año. Un equipo Alpine que siempre ha sido eso, ¿no? Ya desde que era Renault, inclusive con esos planes a largo plazo, a 5 años para luchar campeonatos, y siempre los terminaban reiniciando, siempre inestabilidad. Bueno, muchas cosas por cambiar en lo que es prácticamente el peor equipo el día de hoy. Como digo, los pilotos tampoco estuvieron finos, pero creo que no había mucho más para hacer. Por ahí jugar será una estrategia de tratar de ir a una parada. Gasly fue una parada, terminó sufriendo bastante con el tema del tráfico. Por ahí vemos que Franco estuvo batallando con Antonelli en la primera parte de la carrera, y después Antonelli terminó los puntos. Entonces, por ahí cambiar un poquito el tema de la estrategia. Me sorprendió lo rápido que lo pararon a Franco, pero Hülkenberg, cuando hizo la parada en boxes temprano en aire limpio, quedó y avanzó muchas posiciones. El problema fue que terminó perdiendo 12 segundos en esa parada en boxe y ya le terminó complicando todo al piloto argentino, que no tenía más para hacer. Trabajo por hacer muchísimo. Parón de verano, reiniciar, a ver qué es lo que se puede hacer en la segunda parte de la temporada, pero da la sensación que este equipo va a necesitar milagros para terminar en los puntitos nuevamente en la segunda parte de la temporada. Hablando del equipo Haas,
tenemos a Ollie Berman que terminó abandonando el piloto británico. Alrededor de la vuelta 50, 48 lo llamaron para que guarde su coche en boxes debido a que tenía daño en el suelo y ya perdía tanto en cuanto a la generación de carga aerodinámica que decidieron, bueno, vamos a guardar el coche, vamos a guardar la unidad de potencia, no había mucho más para hacer, así que Berman último. Y Esteban Ocon, que terminó 16º, tampoco. No había mucho más para hacer para el piloto que ya se había complicado en clasificación. Aprovechó por ahí los problemas de los demás para avanzar una posición de donde largaba, pero día y fin de semana bastante complicado. De los peores del año, diría, para el equipo Haas, que en las últimas carreras, por ahí, bueno, sumó en la sprint de Spa, pero en la carrera tampoco pudo sumar. Después tampoco puede sumar acá, por ahí no había acostumbrado al menos con un coche meterse alguna que otra vez en los puntitos. Bueno, también trabajo por hacer para el equipo norteamericano que ha perdido un poquito de ritmo en las últimas carreras. Equipo Williams, lo mismo, sufriendo muchísimo en este circuito. Tenemos a un Alexander Albon 15º por detrás de su compañero de equipo de Carlos Sainz, que justamente terminó a 4 segundos y medio. Albon avanzó 4 posiciones donde largó, Sainz terminó cayendo una posición, hubo una orden alrededor de la vuelta 60 para dejar pasar a Carlos Sainz para ver si podía ir a luchar con Hülkenberg y pasarlo al piloto alemán, pero no tenían nada que hacer. Prácticamente el equipo Williams también sufriendo mucho en el ritmo de este circuito. Lo más probable es que después del parón de verano en Zandvoort también sufran de la misma manera. Un circuito que por ahí creo que por ahí no sufren tanto como en Hungría, pero tampoco es un circuito que se le dé tanto al equipo Williams. Así que veremos qué es lo que pueden hacer, pero trabajo por hacer para un equipo que sabemos ya está con los recursos completamente enfocados en la siguiente temporada. Ambos Williams largaron con el neumático blando por ahí para tratar de ganar en la largada. Después Albon hizo blando medio duro, mientras que Sainz hizo blando duro medio. Distinto, pararon en la primera parada, una vuelta de diferencia entre los dos, así que trataron de hacer algo diferente, pero no se les dio al equipo de Grove. Equipo Red Bull. Así es, tenemos a Yuki Tsunoda 17º, Yuki Tsunoda que rompió el parque cerrado, colocó una nueva unidad de potencia para aprovechar, ¿no?, lo que había pasado en la clasificación, largó del pit lane, avanzó 3 posiciones de donde terminó, en realidad avanzó 2, pero avanzó otra más por la penalización de Pierre Gasly. 17º, carrera muy complicada, medio blando duro fue lo que hizo el piloto japonés, pero estaba muy muy complicado. Para adelantar, el tema del tráfico, el aire sucio, si no tenés mucha diferencia de neumático no vas a poder adelantar. Y ya el hecho de largar el pit lane condicionó todo para el piloto japonés. En realidad lo que lo condicionó fue esa eliminación en Quali 1. En lo que fue un fin de semana de debacle total para el equipo Red Bull, ya que terminó con Verstappen en la 9ª posición. Gianni Verstappen salva al equipo Red Bull. Vemos que ni siquiera el equipo Red Bull, ni siquiera Max Verstappen fue el mejor del equipo Red Bull el día de hoy, porque terminó detrás de un B-Car, detrás de Aston Martin, detrás de los Kicks. La verdad que tampoco lo ayudó la estrategia, una estrategia mala. Verstappen venía en la primera parte de la carrera, quedó estancado después de pasar a los B-Car en las chicanas, buenas maniobras, ¿no? Estirando, era el único que pasaba en ese lugar Verstappen. Vemos que quedó estancado detrás de Bortoleto y Alonso en un trencito en el cual le terminó perjudicando la posibilidad de ir un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque para sacarlo de esa posición, para tratar de hacer un undercut, lo paran alrededor de la vuelta 18 a Verstappen, que venía con el medio, pone duro, pero tiene mucho tráfico, tiene que empezar a adelantar autos y no podía adelantar. La verdad que maniobras arriesgadas, ya al límite, en la chicana también tirándose por dentro, pasándolo a Hülkenberg por ahí. Después a Hamilton en la llegada a la curva 5 por dentro cuando tenía el auto puesto, que fue una maniobra desesperada de Verstappen, que lo están investigando, si va a investigar post carrera. Yo no creo que le caiga una penalización, por ahí un warning o alguna... Sí, un warning probablemente le va a caer a Verstappen por eso, pero si Hamilton no abre el volante y se va afuera, se lo lleva puesto y terminan los dos en la barrera, así que ya esa maniobra desesperada del Verstappen de hace un par de años, ¿no?, que veíamos. La verdad que creo que la estrategia también los frustró un poco. Fue el último que terminó la vuelta del líder, pero muy complicado. Como digo, hizo medio duro duro y terminó por detrás de un Lawson que fue una parada. Entonces la realidad es que la estrategia de una parada era lo que servía el día de hoy para salir del tráfico. Muy difícil adelantar, el aire sucio, y si no tenías, como dijimos, gran diferencia de neumáticos, no podías adelantar porque además se formaban esos trencitos de RS. Así que debacle total de Red Bull para cerrar esta primera parte de la temporada. Parón de verano, veremos qué es lo que pueden hacer para lo que se viene después de justamente el parón de verano, pero ya está todo muy muy complicado. Últimas novedades en el coche que al parecer no sirvieron para mejorar el comportamiento. Veremos ya cuando lo optimicen de cara al regreso, pero ya van a estar todos los recursos enfocados en 2026. Y lo de Verstappen va a ser ver si puede mantener esa tercera posición del campeonato, porque se le han acercado a Russell, se le acerca a Leclerc, que ya vamos a hablar un poquito más. Hablando del equipo Becar, Hatchar un décimo,
terminó Liam Lawson octavo. Isaac Hatcher, que fue una parada, misma estrategia que Liam Lawson, que terminó octavo. Lo de Hatcher ya se complicó de entrar en la largada. ¿Por qué? Porque Hatcher pierde varias posiciones en la largada, termina cayendo 2 posiciones, queda fuera del top 10 en la largada y ya lo condiciona. Y mientras que Liam Lawson, al contrario, Liam Lawson hizo una gran largada. Lo supera incluso a Max Verstappen en la largada. La verdad que se coloca rápidamente por delante en esa octava posición. Verstappen después lo supera en la chicana. Lawson sabía que no iba a batallar contra Verstappen. Y decidió seguir la estrategia que hicieron los que estaban por delante. Alonso, Bortoleto, Stroll, de ir a una parada. Gran trabajo Liam Lawson, que lo hemos criticado bastante en la primera parte de la temporada. Sufrimiento en Red Bull, adaptación a Vicar, pero ya se lo ve más con confianza. Muy parejo con su compañero de equipo. Como digo, si no suma uno del equipo Vicar, termina sumando el otro. Entonces eso es algo positivo. Tener una dupla bastante pareja te permite eso, que si a veces uno no está fino, el otro responde. Y es algo positivo para el equipo B de Red Bull, que como dijimos, Liam Lawson terminó el día de hoy como el mejor piloto de la casa de Red Bull. Y el equipo Vicar, con el ritmo que demostró el día de hoy, demuestra que están a la altura del coche principal. Entonces realmente una situación bastante compleja la que se vive en el equipo principal. Veremos ya qué es lo que pueden hacer de cara a la segunda parte de la temporada. Un Liam Lawson que, como dijimos, se está remontando y se lo ve cada vez más cómodo al piloto neozelandés. Hablando ahora del equipo Kick. Tenemos a Hulk en decimotercero, mientras que tenemos a Bortoleto sexto. Primero voy a hablar de Hulk, que le cayó una penalización rápidamente por una falsa largada. En la cámara a bordo se ve cómo se van moviendo levemente los neumáticos hacia adelante cuando el coche está prácticamente con el embrague, ¿no? Que no tiene apretado el freno, entonces por ahí por la potencia, ¿no?, que va cargando el motor, hace que vibre un poco y que se mueva un poquito, rola hacia adelante. Se lo ve bien despacito como los neumáticos van rolando hacia adelante, y la regla ha cambiado en la Fórmula 1. Vos no te podés mover en el cajón de largada, y eso es lo que lo terminó condicionando. Le cayeron 5 segundos de penalización, que no terminó afectando tanto. Hülkenberg fue el primero en parar, larga con el blando, para en la vuelta 5-6 para salir, hacer un undercut tremendo, porque realmente pasó muchos coches. Pero después la penalización de 5 segundos le terminó condicionando, y ya sobre el final Hülkenberg creo que pecó la estrategia, ¿no?, del hecho de estirar tanto el segundo steam y sobre todo no utilizar el neumático duro. Hülkenberg hizo blando medio. Y es algo que me sorprendió, ¿no? Fue prácticamente el único que no usó el neumático duro el día de hoy. Y eso creo que lo condicionó un poquito a Nico, estirando bastante ese stint del medio. Creo que era buena la idea de largar con el blando para rápido salir del tráfico. Lo condicionó la penalización, pero después en el stint medio estiraron bastante. Así todo avanzó 5 posiciones. Mientras que Bortoleto, piloto del día, el piloto justamente brasilero, logrando una sexta posición, mejor resultado en la Fórmula 1, venía de su mejor clasificación, avanzando una posición. Creo que Bortoleto lo respetó de más a Alonso en las primeras partes de la carrera, que ya vamos a hablar. Bortoleto, que terminó a 7 segundos de Alonso. El ritmo de Aston Martin era mejor. Incluso Alonso en la primera parte daba la sensación que venía gestionando un poquito. Pero Bortoleto tuvo en DRS y tuvo para tirarse, y me da la sensación de que lo respetó un poquito. Que en ningún momento le tiró el auto, sobre todo en las primeras vueltas. Pues ya en cuanto al ritmo le marcó una diferencia a Alonso. Fueron los que más se estiraron. Bueno, fue prácticamente el que más se estiró el primer stint junto con Liam Lawson. Bortoleto, que paró alrededor de la vuelta 40 con el neumático medio, después puso el neumático duro y fue hasta el final. La verdad que muy buena estrategia de salir del tráfico, de girar en aire limpio, gestionar esos neumáticos y no complicarse. Y se lleva puntos muy importantes para el equipo Kick, en los que está haciendo ya una temporada tremenda, ¿no? Un gran cierre de temporada de Bortoleto en la primera parte, ¿no? Veremos ya, todo esto da indicio de que la segunda parte puede ser algo muy bueno para un brasileño que ya está superando a Hülkenberg en clasificación y también en carrera, marcando un gran resultado el día de hoy. Así que esperemos que pueda seguir creciendo en la segunda parte de la temporada y que Audi la próxima temporada sea un buen proyecto y les dé justamente un buen coche, ya que se está viendo, ¿no?, cómo va acomodando las cosas el equipo Kick, el equipo Sauber, que va a ser Audi para la próxima temporada. No solo siguiendo una línea de desarrollo que ha demostrado rendir, han iniciado con el peor coche y están muy bien. Y además de que sus pilotos están dando, creo, un buen nivel y un buen rendimiento, aprovechan las oportunidades, hacen buena estrategia, así que muy bueno lo que se viene, creo yo, si tienen un buen auto la próxima temporada. Hablando ahora del equipo Aston Martin, resurrección de Aston Martin, séptimo Stroll, quinto Alonso. Si bien Stroll perdió una posición, terminó 2 segundos de Bortoleto. La verdad que es un gran resultado para lo que venía teniendo el equipo de Silverstone.
Alonso que estuvo en su propia carrera, prácticamente lo dio a Aston Martin. Por ahí Stroll tuvo que luchar un poquito más con Liam Lawson, batallar un poquito más ahí. Pero fue una carrera bastante tranquila, ¿no? Hicieron la misma estrategia los dos Aston Martin. Es más, para a Stroll 2 vueltas antes que Alonso, pero prácticamente medio duro para los dos ir hasta el final. La verdad que muy buen trabajo y de un Alonso que no tuvo grandes inconvenientes, gestionó, ya rápidamente sabía que su batalla no era con los 4 coches de arriba, que lo máximo a lo que podían aspirar era la quinta posición. Y gestionó la primera parte y después de la primera parte en la que estuvo bajo presión de Bortoleto, a Alonso le dijeron que presione, lo sacó de RS y se mantuvo en ese lugar. La verdad que como digo, no hubo mucho sobresalto en la carrera de Aston Martin, pero vuelve a sumar fuerte, vuelve a sumar con los dos justamente coches y esto es algo muy bueno de cara a la segunda parte de la temporada en lo que Aston Martin, ya vamos a hablar, se acomodó un poquito en el campeonato de constructores y creo que puede ser algo muy positivo para batallar por esa quinta posición en esa segunda parte. Hablando de Ferrari, 12º Hamilton, una vuelta abajo, detrás de Hadjar y Leclerc cuarto. A ver, hablando por Hamilton, lo de Hamilton ya es algo que lo analizábamos ayer cuando decía esas declaraciones, ¿no? De que Ferrari debería cambiarlo. Largó con el neumático duro para hacer algo distinto. No hubo mucho más que hacer. Tuvo el momento ese con Verstappen. Neumático medio para las últimas 27 vueltas. La verdad que lo de Hamilton hoy era una carrera que desesperación total. Da la sensación de que también ese Hamilton, esa llama, esa garra que por ahí demostraba por momentos ya no está. Se lo ve muy bajoñado también a la hora de hablar. Los gestos, el lenguaje corporal de Hamilton ya es lo que preocupa, ¿no? Y esto es algo que ya se complicó de entrada. Mala largada que se podía prever con los duros. Se fue afuera en la curva 2. Pero el hecho de correr con un solo coche te destroza. Te destroza. Italia va a estar en llamas esta semana seguramente en el parón de verano. Y más con las declaraciones de Hamilton. De momento lo de Hamilton a Ferrari, quieras o no, solo ha sido marketing, trayendo más problemas que soluciones. Porque recordemos que Ferrari cambió completamente el coche de la temporada anterior para que Hamilton se sienta más cómodo. Rompió una dupla que funcionaba muy bien, que se complementaba muy bien, como era Leclerc-Sainz, para traer a un Hamilton que ya no está en su prime, que ya está teniendo muchos problemas de adaptación. Hamilton para mí sobreestimó lo que era irse a Ferrari, ¿no? Ese proceso de adaptación. Y es realmente muy, muy complicado. Y además, como dijimos, te deja a merced de lo que pueda pasar. Porque Leclerc, si bien ya vamos a hablar del tema de los neumáticos, en la primera parte de la carrera lo supo mantener a justamente Piastri. Pero después los McLaren ya tenían que hacer, porque tenían los dos coches ahí arriba y podían hacer lo que hicieron. Dos estrategias diferentes. Una con Piastri a 2 paradas, una con Norris a 1 parada. Y ya te complicaban el panorama, ¿no? Metiéndote bajo presión, que si vos cubrías a uno, el otro te terminaba sacando ventaja. Entonces es realmente complicado. Pero además a Ferrari le pasó lo mismo que le pasó en 2022. Así es, en aquella carrera en la que Leclerc también venía liderando, pone el neumático duro, se desploma el ritmo del coche. Se cayó de una manera el ritmo del Ferrari. En el segundo stint ya se empezó a ver, porque en el neumático medio, en el primer stint, tenía un colchón con Piastri de 3 segundos, 2 segundos y medio, eso iba variando. Ni bien coloca el neumático duro, Piastri ya le empieza a recortar. Y cuando, bueno, tratan de hacer un undercut a Piastri para que, o cubrirse, mejor dicho, del undercut de Piastri para la segunda parada, Piastri lo pasa como contramano, termina perdiendo muchísimo. Después cae fuera del podio. Fue realmente una debacle con ese neumático duro. Es increíble lo que sufrió Ferrari el día de hoy. Leclerc muy molesto con la estrategia. Él quería ir a una parada. Si bien en la primera parada se cubren de Piastri, después es lo que hizo McLaren. Tirar el undercut con Piastri, obligar a parar a Leclerc, dejamos afuera a Norris y vemos lo que hacemos. Norris hizo un stint de 30 vueltas con el neumático medio. Leclerc no aprovechó al máximo el neumático medio porque paró en la vuelta 19, que es por ahí como mejor le va a Ferrari, ¿no? Con ese neumático medio sufre con el duro, entonces aprovecha al máximo lo que puedas con el neumático medio. Estirá, traté de ir a una parada, es muy difícil el tema del tráfico. Ya cuando salió después en la última parada, a pesar de tener mejores neumáticos que Norris, estaba a 7 segundos y no le descontaba. Es más, Piastri le venía descontando, lo pasó fácilmente. Y después Leclerc cae con Russell y termina quedando a 20 segundos de Russell. Es tremenda la debacle de Ferrari en la última parte de la carrera. Es algo que, como vemos, Leclerc terminó 42 segundos del líder, a 21 segundos de justamente Russell. Si bien también le cayó una penalización de 5 segundos por moverse bajo frenada con Russell, que en la primera fue al límite cuando Russell lo quiere pasar, pero en la segunda ya se fue más allá de los límites, casi se tocan. Así que bien penalizado Leclerc, que
trataba de cubrir el podio desesperado, pero no tenía nada que hacer. Realmente mucho trabajo por hacer por un Ferrari que, como digo, está en una situación bastante complicada y que, si bien ya están todos los recursos puestos en la próxima temporada, quieren tratar de aguantar esa segunda posición en el campeonato de constructores como sea posible, pero que va a ser difícil. Dependiendo del circuito, a veces va mejor el Ferrari, a veces mejor el Mercedes, así que trabajo por hacer. Y como lo dijimos, es una situación compleja, van a ser semanas duras en Italia y todo esto, lo único que creo que lo puede salvar un poquito de esta situación de Hamilton, de lo que está pasando en Ferrari, es que el año que viene tengan un coche competitivo, porque si no, realmente el año que viene puede volar todo por los aires en Maranello si pasa algo como pasó en 2014. Hablando del equipo Mercedes, tenemos a Kimi Antonelli de buena remontada, piloto italiano. Es el último que quedó una vuelta abajo, décimo. También haciendo una estrategia de una parada. Antonelli, que largó con el medio, puso en la vuelta 22 el neumático duro y fue hasta el final. Paró más o menos donde paró Russell, donde paró Leclerc, donde paró Piastri en la primera parada. Y fue hasta el final con el neumático duro, porque sabía que meterse en tráfico iba a ser muy difícil. Entonces se la jugaron, dejamos el neumático duro y vemos si lo podemos aguantar por algún puntito. El ritmo del Mercedes también era bueno. Hoy era el segundo coche en cuanto a ritmo el Mercedes, se lo vio con Russell. Antonelli hizo 48 vueltas con el neumático duro. El stint más largo, pero por diferencia. El que le siguió en cuanto a stint fue prácticamente Norris con 39, que fue el stint más largo después del de Antonelli. Así que gran trabajo de un Kimi Antonelli que es un poquito de aire fresco, ¿no? Sumar un puntito tras otra mala clasificación, bueno, para ir un poquito más tranquilo el verano, con un buen ritmo, con una buena carrera. Así que veremos qué es lo que pueden hacer. Obviamente, en la segunda parte de la temporada creo que puede ir un poquito más arriba, va a mejorar, vaya a volver con un poquito más de experiencia. Fue un parón que lo necesita, que obviamente se está complicando los días sábado Antonelli, que es donde tiene que mejorar. Pero el día de hoy logró remontar y salvar un puntito, terminando a 17 segundos de Verstappen, como digo, una vuelta abajo en la carrera. Mientras que un George Russell terminó tercero. Gran carrera de George Russell, que largó muy bien, se colocó rápidamente en la tercera posición. Después, cuando él para ir a la misma estrategia de Piastri que Leclerc, Lando Norris sigue. No sé por qué Russell no se jugó un poquito más, porque tenía un colchón contra Aston Martin, porque no trataron de estirar un poquito el primer stint por parte del equipo Mercedes. Pero venía sufriendo mucho con los neumáticos de la ascensión y por eso se cubrieron, ¿no? Después hace un duro para ir hasta el final. Buena maniobra sobre Leclerc, presionando, trabajando mejor con el neumático duro ese Mercedes comparado con el Ferrari. Pasaba a través del tráfico y una buena maniobra bastante agresiva de Russell, que se quejó muchísimo por la radio y con razón en lo que fue la segunda maniobra, ¿no? Entre Leclerc y justamente Russell. Pero otro podio para Russell, que lo necesitaba. Desde Canadá venían bastante complicados. Pasaron 2 o 3 carreras muy complicadas para el equipo Mercedes. Lo que fue, bueno, tuvimos Austria, tuvimos Bélgica. Carreras que venía sufriendo mucho el equipo de Brackley y acá vuelve al podio. Pero lo más importante creo es el tema de el ritmo. Que se lo vio el ritmo mejor que lo que se veía en las últimas carreras. Y esto no es coincidencia, no es algo que tenga que ver con que, bueno, es por ahí más que nada dependiendo del circuito o de las condiciones o algo. Yo creo que tiene que ver con esa suspensión trasera. Volvieron a una especificación vieja de la suspensión trasera y el ritmo está ahí. Así que lo más probable es que dejen esta suspensión trasera para el resto de la temporada. Así que muy buen trabajo. Termina descontándole a Verstappen en el campeonato de pilotos. Mercedes le descuenta a Ferrari en el campeonato de constructores, que ya vamos a analizar, y se lleva otro podio de George Russell. Hablando del equipo McLaren, tenemos a Piastri segundo, a Lando Norris, que terminó con otra victoria en esta temporada. La verdad que se la jugaron de alguna manera a ganar. Lo de Lando Norris largó mal, pero fue lo mejor que le pudo pasar. Lo puso de entrada en la estrategia correcta, porque Lando Norris, no nos olvidemos que en la largada cayó a la quinta posición cuando Piastri quedó segundo detrás de Leclerc, o sea, mantuvo esa posición. Después lo pasa rápidamente Alonso, queda atrapado en el tráfico con Russell, perdiendo bastante tiempo. Y cuando le liberan, cuando lo corren a Russell, ahí empieza a presionar Lando Norris y cambia completamente. Piastri tira el undercut sobre Leclerc en esa batalla en el primer stint, que no se le podía acercar tanto. Tira el undercut y ya estaban destinados a ir a 2 paradas, porque a Piastri venían preguntando si sobre el final podía aguantar e ir hasta el final. No, en el stint medio con una sola parada decía que no.
Mientras que Norris, esa diferencia que hizo de 12 vueltas en el primer stint, le terminó solucionando la carrera porque salió del tráfico, giró en aire limpio y sabemos que el aire limpio es más importante a veces y sobre todo en este circuito que una diferencia de neumáticos, como se vio sobre el final, porque Piastri tenía una gran diferencia de neumáticos con Lando Norris sobre el final, ¿no? Tenía una diferencia de 12, 13 vueltas a su favor con el neumático duro que tenía que presionar, bueno, 14 vueltas de diferencia que tenía que presionar, logró meterse en DRS, venía descontando a medio segundo, a 6 décimas, gran diferencia de ritmo, pero no lo pudo adelantar. Lando Norris que mantuvo bien, se mantuvo bajo presión, somos críticos de Lando, la verdad que cuando hace las cosas mal lo decimos, pero cuando hace las cosas bien lo decimos, y sobre todo el tema de la estrategia fue lo acertado, ¿no? En cuanto a la batalla, tuvieron a nada de chocar y estuvo a creo 30 centímetros de ganar George Russell, porque parecía que si se chocaba los McLaren se la quedaba Russell. Gran batalla, maniobra similar a la de Austria, donde clava los frenos Piastri no a falta de 2 vueltas para el final, se tira la 1 desde muy atrás, clava los frenos, bloquea y le pasa a nada a Norris, que estuvo a punto de engancharlo y de darlo vuelta. Bien ahí Lando que aguantó y que no defendió, porque por ahí si defiende el interno le deja la maniobra de cara a la curva 2, que es lo que trató de hacer en la siguiente vuelta Piastri, pero bien Lando ahí que no hizo movimiento defensivo. Estaba muy atrás Piastri, medio desesperado el movimiento. También Lando que se va un poquito más largo y no gira bien pegado al apex, porque si gira bien pegado al apex se lo lleva puesto. Como que él prevé cuando lo ve que se tira ir un poquito más para dejarle lugar y que no se toquen. Así que la verdad que muy bien. Fue una repetición de lo que pasó en la práctica libre 2, no en esa maniobra de Lando saliendo del box bloqueando y Piastri por fuera, pero al revés. Así que, a ver, otro 1-2 del equipo McLaren, gran diferencia, lo destrozaron a todos a partir del segundo stint con aire limpio, lo destrozaron con el neumático duro también. Y nos deja el campeonato muy lindo, la verdad que muy lindo, una linda batalla, se toma revancha Norris de lo que pasó la temporada anterior, donde se le escapó justamente la victoria. Así que creo que estuvo la estrategia acertada, la diferencia fue eso, Piastri probablemente no esté para nada contento con el tema de la estrategia, porque él estaba por delante y sabemos que McLaren cuando está por delante tiende a favorecer al piloto que está delante, a la estrategia, pero Piastri estaba en una estrategia diferente. Yo creo que se la jugaron con Norris porque también no tenía nada que perder. De última tenía asegurado el tercer puesto porque había mucha diferencia con Russell, que era tercero que estaba en ese momento, y tenía mucho para ganar. Y es lo que pasó. Y termina dejando el campeonato al rojo vivo, como dijimos, ¿no? Ya que en cuanto al campeonato, nos metemos con Norris que le descuenta. Termina quedando a 9 puntos de un Oscar Piastri que sigue como líder. Y esto para la segunda parte creo que va a ser algo muy bueno porque da la sensación de que cada vez se va calentando un poquito más esta batalla, ya cada punto va a importar más que nunca y si llegamos así a final de temporada puede ser algo muy muy interesante la última carrera. Verstappen ya muy lejos, casi a 100 puntos de Oscar Piastri. Russell que termina descontando, queda a 15 de Max Verstappen en esa lucha por el tercer puesto. Queda con 21 de diferencia sobre un Charles Leclerc que aumenta la diferencia sobre un Lewis Hamilton que no sumó. Antonelli suma un puntito. Queda 10 puntos por encima de Albon, Hülkenberg y Ocon que no sumaron puntos. Y en cuanto al campeonato de constructores, tremendo otro fin de semana de puntos completos para el equipo McLaren, que ya le saca más del doble de los puntos a la escudería de Maranello, que queda en la segunda posición. Le termina descontando un poquito el equipo Mercedes, 4 puntitos, todavía tiene un colchón ahí Ferrari. Red Bull en la cuarta posición, muy cortado ya. Williams quinto, se le acerca a Aston Martin que avanza 2 posiciones gracias a los 16 puntos que sumó, queda a 18 de Williams. Kick cae por debajo de Aston Martin, un punto de diferencia a pesar de esos 8 puntitos de Bortoleto. Y el equipo Vicar que cae a la octava posición a pesar de sumar con justamente el equipo, con Liam Lawson, perdón. En lo que va a ser una linda batalla por la sexta posición. Pero viendo con lo complicado que viene Williams, no descartaría que le sigan recortando y que se sumen a esa batalla por la quinta posición. Haas que pierde un poquito, 10 puntos y el equipo Alpine cortado ahí a 15 puntos del equipo Haas en la última posición. Ahí analizamos el Gran Premio de Hungría, la verdad que un lindo Gran Premio que por ahí tiende a ser bastante aburrido por las pocas posibilidades de adelantar, pero creo que hoy con Leclerc metido ahí, con la batalla entre los McLaren, el tema de las estrategias, la verdad que apostar por una o dos estrategias cuando hay diferencia de estrategia en la Fórmula 1 trae una linda carrera, linda largada y ya no vamos a un parón de verano. Y creo que vamos a volver con todo en lo que puede ser una muy linda segunda parte de la temporada, sobre todo en esa lucha entre el equipo McLaren, que cuando parece que Piastri le va a sacar mucha diferencia, se va a cortar. Norris responde de una forma u otra, le encuentra la vuelta y le termina descontando. Y ahí tenemos 9 puntos de diferencia
y se va a definir el mundial, creo yo, en las últimas carreras y no en la última de esta temporada si todo sigue así. Cierro por acá, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.